¿Qué es exactamente lo que se descubrió? Bueno, es importante saber a qué nivel de la investigación se sitúa estos nuevos hallazgos. Y para la investigación, la búsqueda de CUDA, se hacen investigaciones a dos grandes niveles. Uno son los modelos animales, en que uno toma animales que tienen la patología, otro se los somete a una serie de sustancias, se ve si esas propiedades en esos animales que tienen símil de la patología cambia el pronóstico o incluso elimina la patología. Y en el estudio de la doctora Lima, se mostró primero a nivel de célula y después en modelos de animales que tenía la posibilidad de retardar la enfermedad o eliminar la enfermedad. Es muy importante en general que se sepa que los descubrimientos de nuevos fármacos provienen de dos grandes fuentes. Uno, modelos animales como lo que hizo la doctora Lima, y lo otro son hallazgos más bien fortuitos. Uno está tomando un fármaco para alguna otra cosa y uno se empiezan a observar que se producen síntomas, mejoría de otros síntomas inesperados. Ya, ahora la primera línea, pensando en que la experimentación con animales se pueden tener resultados, uno podría ver que aquí entonces hay una esperanza, digamos, algo que debe ser mucho más investigado, sí, porque no es exactamente replicable lo que pasa a nivel de laboratorio con decir, bueno, esto pasaría exactamente igual con las personas. Absolutamente, ahí se produce algo que es muy importante considerar, que es la transferencia. El modelo animal es fundamental para identificar una molécula que tenga posibilidades de tratar una patología, en este caso el Alzheimer. El segundo paso va a ir a ver si esa molécula primero es bien tolerada en las personas humanas, y ahí se hacen ensayos generalmente con sujetos sanos para ver si la molécula no produce efecto adverso, y de ahí si la molécula es bien tolerada se empiezan una serie de otras etapas de la investigación que se llaman ensayo etapa 2, etapa 3, incluso etapa 4, que se va investigando cada vez más si realmente, además de ser bien tolerada, permite tener efectos clínicos significativos. Son todas etapas que tienen que ser consecutivas, porque sabemos que efectivamente la transferencia del modelo animal hacia el hombre es lamentablemente relativamente limitada, de un 10 a 20%. Ya. O sea, que quedarían muchas etapas para pensar que esto sea transferible completamente a la situación humana. Ahora, hay algo que me llama la atención, porque leyendo desde la prensa, digamos, dice que esta sustancia que se llama N-acetilcisteína, o NAC, así se resume, es un antioxidante que está presente en alimentos, digo, que son altamente proteicos, y que es una sustancia que ya se conocía y que se utiliza, por ejemplo, para las intoxicaciones severas por el consumo de paracetamol. ¿Esto, en el fondo, es un antioxidante que nosotros podríamos encontrar hoy día en los alimentos que consumimos? En los alimentos está, por ejemplo, en algunos jarabes mucolíticos, es una molécula muy conocida y muy segura, tiene esas propiedades. Y que nosotros la consumimos para otro tipo de cosas, como por ejemplo, bueno, hay que intoxicarse con paracetamol para consumirla, pero no sé si en otras aplicaciones médicas, digamos, la gente puede estar a través de los remedios, de los jarabes, tomando este mismo antioxidante. Creo que una de las grandes aplicaciones, sin ser especialista en esa sustancia, es que se utilizan dosis altas cuando hay intoxicaciones de paracetamol y está presente en algunos jarabes para todo. Ahora, yo creo que cuando usted menciona lo de los alimentos, es muy importante que la gente no vaya a pensar que porque está en alimento y yo consumo alimento con esas sustancias, significa que yo voy a estar previniendo el Alzheimer. Claro, que es un poco, y voy a llevarlo a un ejemplo bien burdo, que no sé si es este tipo de antioxidante, pero muchas veces se dice es súper bueno para la salud tomar vino, porque el vino tiene antioxidante, que pareciera ser que sí es así, pero no se puede desprender de eso, que por tomar vino no me va a dar Alzheimer. No, son factores de riesgo y factores protectores. El caso del vino es sumamente interesante porque las dosis que serían protectores son dosis bastante muy moderadas. La copita al día. La copita al día, en dosis mayores son deleterias. En el fondo, estas enfermedades del Alzheimer son enfermedades que se producen por una acumulación de una serie de factores de riesgo, algunos factores de riesgo que son modificables, estilos de vida, tipo de alimentación, actividad, ejercicio, y hay factores de riesgo que son inmodificables, y el principal factor de riesgo inmodificable es el envejecimiento. Ahora, de algo como esta primera hebra, por decir así, que arroja esta investigación y estos estudios que se están haciendo, uno podría pensar que si va prosperando todas las fases, etcétera, lo que se busca es llegar a tener un medicamento que permita, no sé, con algún tipo de administración que se tendría que definir según los estudios, prevenir el Alzheimer. ¿Esa es la idea, llegar a dar con una fórmula que permita que la gente no llegue a padecer el Alzheimer? Porque la cura tampoco está.
La investigación en farmacológica diría que va en dos grandes líneas. Uno, medicamentos que permitan eventualmente prevenir, pero otro, la investigación farmacológica e identificar fármacos que si se administraría muy precozmente en el inicio de la enfermedad, permitirían detener el avance e incluso revertir. Ahora, lo que yo encuentro interesante en esta molécula, que mucho se ha hecho generalmente en líneas farmacológicas que van a destruir ciertas moléculas, proteínas que se acumulan de manera anormal en el cerebro, es el amiloide y la proteína tau, y esta molécula va hacia combatir otros factores que se saben importantes, son los factores inflamatorios o asociados por sus propiedades antioxidantes. Nosotros como médicos tenemos que ser muy cautos en cómo se transmite la información, porque es importante no crear falsas esperanzas. La investigación fundamental, la investigación con modelos animales es absolutamente fundamental para encontrar cura, pero del paso del modelo animal a su aplicación al hombre hay una brecha muy importante y no podemos determinar, porque funcionó en un modelo animal, si va a funcionar en el hombre, pero el conocimiento que se generan con este tipo de estudio, y es muy importante que en Chile también estemos generando este tipo de conocimiento, sustentan los pilares para que quizás algún día podamos encontrar una cura. Ya, ese quizás algún día igual nos lleva a como aterrizar expectativas de decir, ojo, esto no es para pensar que en el corto plazo, a raíz de un descubrimiento como este, se va a poder tener o algo que permita prevenir el Alzheimer o algo que permita ralentizarlo tanto que sea llevadera esa enfermedad o directamente que te permita revertirlo. No, lamentablemente no. Se piensa que uno hace entre el descubrimiento en animal y el descubrimiento del hombre, la tasa de transferencia, o sea, de éxito, es aproximadamente del 10 al 20%. Pero si no tomamos el riesgo y no invertimos en los modelos animal, nunca vamos a llegar a ese 10 al 20% de éxito. Ahora, perdón, ¿sobre qué escenario estamos hoy día con el Alzheimer? Más allá de lo que pueda pasar con las investigaciones, que no es solo esta, son muchas que se están haciendo a lo largo de todo el mundo para tratar de prevenir esta enfermedad, pero hoy día, cuando se empieza a desarrollar un Alzheimer en una persona, ¿hay farmacología que permita ir ralentizando la enfermedad? ¿Hay farmacología que permita, a lo mejor antes, si es que empezamos desde jóvenes, prevenir o retrasar la aparición? ¿O la verdad es que hoy día no hay nada? Y es como un azar de si tu cerebro se enferma o no se enferma. Bueno, digamos que un azar no, nos conocemos factores de riesgo, conocemos factores protectores y hay cosas que ¿Eso significa que puedes tener perfiles de pacientes que pueden tener más riesgo de padecer? Sí, y sabemos que hay cosas que pueden ayudar a disminuir el riesgo. Ya. Significa disminuir el riesgo, no prevenir. Por ejemplo, buenos niveles de educación, insisto, todos los factores de riesgo cardiovascular. En fondo, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Pero creo que es muy importante en este tipo de patología y un poco la realidad de la medicina actual, que hay muchas patologías que no tenemos cura. Somos absolutamente incapaces de eliminar la enfermedad, somos incluso incapaces de detener la enfermedad, pero eso no significa que no haya tratamiento. Actualmente no podemos, por ejemplo, eliminar la esquizofrenia. No podemos eliminar el Alzheimer, pero sí sabemos muy bien y cada vez más cómo poder vivir mejor con esa enfermedad y permitir que las personas que tengan Alzheimer, otras demencias, tengan una calidad de vida mucho mejor y más significativa. Y ahí son tratamientos no solamente farmacológicos, que la farmacológico está sobre todo actualmente restringido más bien al tratamiento de algunos trastornos de la conducta, pero un tratamiento multidisciplinario que enseñen a las personas con demencia cómo vivir con la enfermedad y al entorno, cómo vivir con la enfermedad, permiten mejorar de manera significativa la calidad de vida. Y esto es importante que la gente no lo vea como un fracaso, es la realidad de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, pensando por ejemplo en el Alzheimer, porque hay otras enfermedades como la esquizofrenia, cada una tendrá su farmacología, su forma de tratar y su apoyo psicológico también. ¿Cuál es el manejo que hoy día se le puede dar al Alzheimer? No sé, ya en la familia tenemos una persona que está presentando estas pérdidas de memoria, nos estamos dando cuenta que hay algo mal, la llevamos al neurólogo, se determina que hay un principio de Alzheimer o que incipientemente está padeciendo el Alzheimer. ¿Qué pasa ahí, en el fondo? ¿Cuál es el futuro, el pronóstico y cuál es el apoyo, el manejo que se tiene de la enfermedad? Uno los podría dividir en como grandes pilares. Uno, primero es importante establecer el diagnóstico adecuado, porque no todo problema cognitivo, no todo queja de memoria del adulto mayor significa Alzheimer. ¿Es difícil de diagnosticar?
Depende. ¿Hay errores de diagnóstico? Sí, pueden haber errores. Por ejemplo, hay que siempre pensar que la persona pueda estar tomando muchos fármacos, la polifarmacia, y hay fármacos que tienen un efecto negativo en la memoria. Y muchas veces uno no piensa en tratar los fármacos. Algunas veces se puede confundir con enfermedades intercurrentes, anemias importantes, trastornos del sueño importantes o trastornos depresivos. Por lo tanto, hay que hacer buenos diagnósticos. Lo otro es que simplemente la memoria de todos nosotros es frágil, todos nos equivocamos, no toda falla de memoria significa que tenemos Alzheimer. Es algo que uno repite de manera recurrente, pero es importante. Ni tampoco significa que las personas jóvenes que tienen problemas de memoria tengan más riesgo de padecerlo. Yo escucho algunos que dicen, ya tengo Alzheimer precoz. Cuando uno es joven uno tiene problemas de memoria y que le molestan, lo más probable es que uno esté durmiendo mal, que uno esté estresado. No tiene que ver con que eso me hace candidata a tener Alzheimer más adelante. No, hay que pensar, porque es lo que sí, altos grados de estrés, trastorno del sueño aumentan el riesgo, pero no porque hoy día me esté fallando la memoria, si yo ya no tengo 40 años, pero si tengo 40 años me esté fallando la memoria y significa que voy a tener Alzheimer, no hay que asustarse. Uno puede establecer el diagnóstico porque también hay que eliminar todos los elementos que pueden agravar, si la persona tiene una anemia, está tomando algún medicamento que deteriora su memoria. Una vez que se ha establecido el diagnóstico, uno podría decir que el tratamiento va enfocado hacia dos aspectos fundamentales. Uno, mantener la funcionalidad, cómo las personas, pese a sus dificultades cognitivas, puedan seguir haciendo el mayor número de actividades posible, evitar los trastornos de la conducta, que son muy frecuentes, cómo puedo evitar que se pongan agresivos, evitar los trastornos del sueño. Y el otro elemento fundamental del tratamiento es también cómo el entorno vive con la enfermedad, porque no solamente una persona, sino es una enfermedad que involucra todo a un entorno prójimo y también a la sociedad. O sea, un tratamiento bastante complejo en sentido del número de personas que están involucradas, y en cual uno tiene que entender lo que le está pasando a una persona individual en su contexto y cómo uno logra en su contexto y con sus dificultades, hacer todo lo posible para mantener la persona funcional. Ahora, el éxito de eso, de todo ese tratamiento integral, redunda en qué tan rápido, por ejemplo, avance o no avance esta enfermedad, o eso también tiene que ver como con particularidades del individuo, y a lo mejor a mí se me declara un Alzheimer y va más rápido que si a usted o viceversa, porque hay condiciones propias del ser humano. No, hay factores que son propios y inmodificables, pero los tratamientos no farmacológicos multidisciplinarios permiten que la enfermedad avance más lentamente. Si uno lo ve, por ejemplo, en los puntos que uno diría los grandes puntos, por ejemplo, institucionalización o que la persona llegue a una etapa tal que deba estar postrada, que ya no se pueda movilizar. Los tratamientos no farmacológicos claramente permiten prolongar el tiempo que la persona va a tener la enfermedad sin llegar a la postración, o sea, en tiempo que va a estar viviendo no con tantas dificultades. Eso sí es manejable. Eso sí que es manejable. Ya, porque eso es más bien relacionado con lo físico, más que con lo mental, porque aquí la pérdida de la memoria va a seguir, pero a lo mejor estas personas van a tener movilidad, etcétera. Pero la enfermedad, a medida que avanza, también no solamente va a afectar la capacidad cognitiva, sino las capacidades motoras. Ah, ya, también es en el fondo el problema de las neuronas, en definitiva, el que también va generando problemas motrices, físicos. Sí, hay que pensar que la enfermedad se va expandiendo en el cerebro y cada vez se van dañando más zonas. Y al principio se dañan zonas que tienen que ver con capacidad más compleja, memoria, resolver problemas, pero en la medida que la enfermedad avance, se van a ir dañando zonas del cerebro que tienen que ver más bien con las capacidades físicas. Y lo que sí sabemos es que todos esos tratamientos no farmacológicos permiten aumentar el tiempo antes que yo llegue a etapas tan severas de la enfermedad en que casi la única posibilidad para cuidar es la institucionalización. Permite prolongar el tiempo antes que llegue a la postración. Un dato importante es que los estudios sugieren que no aumenta la esperanza de vida, o sea, las personas van a vivir el número de años igual con la enfermedad, pero lo que va a aumentar es el número de años que se va a vivir mejor con la enfermedad. ¿Hay un pronóstico así como estandarizado respecto de cuánto puede durar una enfermedad de Alzheimer? Generalmente es una enfermedad de largo aliento. En general de deterioro progresivo, ¿no? Sí. Son enfermedades que indudablemente acortan la esperanza de vida. Se habla de un promedio de 10, 12 años, desde que se hace el diagnóstico
hasta que la persona muere por Alzheimer. Ahora, depende mucho al momento que se hace el diagnóstico. Antes se hacían diagnósticos más tardíos, ahora más precoces, depende mucho de particularidades de la persona, depende mucho de a los cuidados que se acceda. Pero el número mágico que utilizamos, que quizás va a ir cambiando en la medida que se está nos estamos haciendo más cargo de la enfermedad, son los 10 años. Hay que decir que Chile es un país bastante en la avanzada en Latinoamérica porque somos, junto con Costa Rica, los únicos 2 países en Latinoamérica que tenemos un plan nacional de demencia, que significa que hay una política pública específica que se instaló para mejorar la atención de las personas con demencia en el sistema de salud pública y de su entorno. Ya, ¿cuál es la edad donde generalmente se decreta el Alzheimer? Porque pensaba yo mientras escuchaba si esa regla o ese número aproximado o promedio aplica también para las personas que tienen Alzheimer precoz. De pronto uno se encuentra con casos de gente muy joven, de 50 y tantos años, que está con principio de Alzheimer, y uno dice, ¿cómo tan joven? Y no sé si el momento en que se decreta, la edad en la que está la persona influye en cuánto va a vivir o no, por ejemplo. Si bien el principal factor de riesgo es la edad, o sea, no, porque esta es una enfermedad que se da por el envejecimiento celular, ¿no? Sí, de nuestras neuronas. Biológico. Pero eso influye. Es un factor de riesgo, o sea, no es una consecuencia. Pero igual hay casos precoces. Que absolutamente. A los 50 años tienen... Se habla que el 30-40% de los mayores de 80 años pueden tener una forma de demencia, pero el Alzheimer en personas jóvenes existe y es una realidad. Y al tenerlo más joven, ¿cambia este pronóstico de 10 a 12 años de vida? No, más bien unos van a ser 10, 12 años de vida, pero uno va a medir, más bien son gente que son de alguna forma joven, en vez de morir a los 80 años, van a morir a los 60 o a los 70. Ya, pero se acorta igual la expectativa de vida muchísimo. Son enfermedades que acortan la expectativa de vida y que hacen que en los años que cuando uno se hace el diagnóstico, uno va a vivir menos tiempo, sea si se diagnostica precozmente, o sea, un Alzheimer de inicio precoz, sea si se diagnostica, se inicia de manera tardía. Andrea, para ir finalizando, ¿cuál es como el síntoma clásico, los cambios que puede ver la misma persona o el entorno que empiezan a dar luces de un Alzheimer? No sé si es el propio individuo el que se da cuenta, porque también hay todo un proceso como negacionista, es decir, esto a mí no me está pasando, o es el entorno el que generalmente lleva a las personas. ¿Y cuál es la importancia de llegar lo más rápido y lo antes posible, de diagnosticarlo precozmente? Bueno, el principal cambio, el Alzheimer, la forma más típica, hay forma típica, la forma es un cambio de la memoria. Es cuando los olvidos que uno puede tener cotidianos se van haciendo cada vez más frecuentes, van aumentando de manera de intensidad. Pero perdón, ¿son olvidos como no sé dónde quedaron las llaves, dónde dejé mis llaves, o son olvidos como dónde estoy, por qué llegué aquí, cómo me vine, qué profundidad de olvido? Porque en el fondo nosotros ya al nivel de estrés que vive la sociedad, todos tenemos olvidos todo el día de muchas cosas. Uno de los olvidos que las personas se empiezan a poner repetitivas. Uno le cuenta algo y se olvidan, o olvidan que lo contaron, o empiezan a preguntar varias veces lo mismo. Y ya no es que dónde deje las llaves una vez, sino puso las llaves en cualquier otro lugar. ¿El individuo se da cuenta o se da cuenta el entorno? Es mixto, muchas veces asociado a la pérdida de la memoria, lo muy frecuentemente no solamente se altera la memoria, sino de cierta manera uno pierde la capacidad de darse cuenta que uno está experimentando una pérdida de la memoria. En manera simple uno podría decir que uno se olvida que uno olvida, que lo hace muy diferente. Claro, es que si uno olvida, ¿cómo se va a acordar que olvidó? Si lo olvidaste en el fondo. Entonces me imagino que ahí es como el entorno el que debe estar súper atento. Sí, pero hay pacientes que tienen conciencia, o sea, el hecho de darse cuenta que uno está viviendo una pérdida de memoria no significa que uno no tenga Alzheimer, pero es muy frecuente que asociado a la pérdida de memoria uno vaya perdiendo las capacidades de darse cuenta de lo que uno está viviendo, uno vaya a darse cuenta que uno está teniendo un problema. Por lo tanto, es muy importante que la persona, pero también el entorno, esté al tanto y consulte cuando nota algo raro. Ya, y es importante llegar temprano. Diría que el momento es el diagnóstico oportuno. Cuando uno está notando que hay un problema de memoria que es raro, ya no es solamente se le olvido dónde dejé las llaves, o de repente se me olvidó ir a algún lugar, o me fui a la casa y no pasé por el supermercado, típica, o que fui a buscar una pieza, típica, uno se levanta y fui a una pieza, ¿para qué vine para acá? ¿Qué pasa de vez en cuando? Lo importante es cuando ya se empiezan a hacer cada vez más significativos, es consultar. ¿Por qué es importante consultar?
en ese momento. Yo diría primero porque no todo problema de memoria es Alzheimer. Ya, también puedes llegar a descartar el Alzheimer, ¿no? Exactamente. Y lo otro también es prevenir situaciones de riesgo. ¿Y qué hablamos como situaciones de riesgo? Por ejemplo, una persona que toma muchos medicamentos. Si yo no detecto sus problemas de memoria, puede cometer errores en medicamentos, olvidarse o tomar medicamento en exceso, y eso puede ser. Otras situaciones que son de riesgo con los dineros, personas que son engañadas. No detecto, no lo ayudo a gestionar sus plata y puede ser engañado y hay casos trágicos, gente que ha perdido todas sus plata. Se puede perder. Entonces uno puede tomar una serie de medidas para evitar situaciones de riesgo. Lo otro es que si uno hace el diagnóstico en el momento adecuado, uno puede educar al entorno y ayudar a la persona para que sus problemas repercutan menos en su cotidiano. Entonces, y mientras más antes se haga, por los momentos, uno se prepara. Cuando uno ya llega, cuando las dificultades son muy importantes, cuando el entorno está sobrecargado, está en grado que ya no pueden más, la típica palabra que utilizamos actualmente en burnout, cuando estoy ya se rompió, colapsé, ahí ya es mucho más difícil intervenir. Si uno puede evitar llegar antes del colapso, es mucho más fácil. Bien, pues siempre fascinante, interesante hablar de este tema, siempre con la esperanza de que estas noticias que vamos conociendo se conviertan algún día, después de todas las fases de investigación, en un avance sustantivo y que permita, no sé, por lo menos parar o revertir esta enfermedad. Muchísimas gracias, Andrea. Y yo quisiera insistir que en lo que es vivir con esta enfermedad hay dos pilares fundamentales, la investigación fundamental, que quizás nos van a permitir descubrir la cura, pero mientras no tengamos esa cura, todo lo que se está haciendo y lo que se está haciendo en Chile con el Plan Nacional de Demencia realmente permite mejorar la calidad de vida de muchas personas y también disminuir el impacto de esta enfermedad en la sociedad y que seamos una sociedad más solidaria con quienes viven con demencia. Bien, pues el vaso medio lleno. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias.